especialmente en el artículo que dice creo en el perdón de los pecados. Y al decir creo en el perdón de los pecados, tenemos que entonces reflexionar, y eso es lo que nos lleva el catecismo, en lo que corresponde a la doctrina de la justificación, la cual hemos visto en 2 domingos y hoy será el tercero. ¿Recuerdan el primer domingo de la justificación de qué se habló? ¿La dio el hermano pastor? ¿Quién recuerda? ¿Ah? Se las puse bonita, ¿verdad? Me imagino porque yo tengo memoria. Sí tiene, pero la tiene atrofiada. No, en realidad, la pregunta fue de qué se trató la... Bueno, se habló de la... No te digo, señor. De la fe. No, pero decime la palabra, si se me olvidó. Justificación. De la justificación. Por la fe. Por la fe. Bueno, Amén. primero dejaste la tarea y es muy bonito reflexionar. Justificación en términos legales es... Pero no se me adelante. Ok. Entonces, como te digo, se tuvo que haber hablado de toda la obra de la cruz, Ajá. donde Jesucristo nos sustituye, toma toda la inmundicia, todos los pecados, todo lo que no corresponde a su ley, lo que no es perfecto, y paga por eso, Al pagar por eso, Dios mismo nos ve en su justicia, o sea, alguien tenía que pagar esa transgresión y es Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros tener paz con Dios y tener una nueva, o sea, ser restablecidos con Él. En otras palabras, nos libera del castigo en un acto de sustitución. Prácticamente eso es lo que es no te digo, Señor mío, esa justificación, okay. Que toma mi lugar y me pone y es castigado, se cumple la condena y nosotros somos libres en Cristo. Esa es como usted define justificación. Bueno, en estos momentos sí, porque y alguien tiene que pagar, o sea, Sí. en términos legales tengo que ser castigado. Y eso es para mí es justificación. Ok, amén. ¿Sí? Hermano David. De lo que enseñaba el pastor, yo recuerdo algo que era que la fe, la justificación es por fe, pero la fe en Cristo. Que hacía la comparación de la voz, digamos, que si ponemos la fe equivocadamente en otra cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Ahí no puede haber justificación, porque si es de fe, bueno, claro, lo que el pastor le enseñaba, que es en Cristo Jesús, o sea, no tiene que tener esa dirección, esa mirada que es en Cristo Jesús. Es por fe, pero en Cristo Jesús. Ok. Claro que mucha gente tiene fe y la coloca, por ejemplo, en otras cosas. Las religiones no van en la fe de Jesús, sino que tienen otros mediadores. Que para nosotros no es el mejor de Cristo. Es decir, la justificación es la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Pero la fe colocada en Cristo Jesús. ¿Dónde se coloca la fe? Porque cualquiera puede decir, yo tengo fe. Yo recuerdo un ejemplo que dio el hermano de que alguien decía, no, yo tengo fe. Y el hermano ponía el ejemplo del perro. Bueno, y usted puede decir que yo tengo fe en el perro. Pero esa fe colocada en el perro no quiere decir que Dios va a entonces ver esa fe y por eso me justifica o me salva. No, la fe tiene que ser colocada en la persona correcta y es Cristo Jesús. Bien, eso es de lo que se habló ese domingo. La fe, ¿verdad? Nos hace, es el medio que Dios usa para justificarnos delante de Dios. Hoy hace 8 hablamos de la justificación, ¿verdad? Y mejor carta que la de Pablo para hablar de eso, ¿verdad? Así que no hay, o sea, Pablo es el tema de él, ¿verdad? La justificación por la fe sola y sin excepción de personas. Dios la bendiga, hermana Viviet.
La fe sola sin acepción de personas. Pero el punto de Pablo, ¿verdad?, en toda la carta es que Dios ni ha desechado a los judíos y tampoco es que no toma en cuenta a los gentiles. De ambos pueblos hizo uno y a ambos pueblos fue a justificar. Ahora sí, quiero escuchar, bueno, ya el hermano Andrés nos compartió su reflexión sobre la justificación, ¿verdad? Yo quiero escuchar a alguien más que piensa o cuál es su reflexión en cuanto a la justificación. En palabras suyas, ¿cómo definiría justificación? En palabras suyas, ¿cómo definiría usted justificación? El hermano Andrés lo hizo muy bien, no le copien. O si quieren pueden copiarle, no hay problema. En palabras de ustedes, ¿qué es justificación? Yo sé que están ahí reflexionando. Es bueno, hermanos, que hacer esta pregunta, porque entonces usted mismo reflexione y que usted mismo pueda dar respuesta. Recuerda, si alguien te demanda respuesta por tu fe, bueno, pues usted puede dar respuesta. Y el tema de la justificación es importantísimo. Hermano Olger, adelante. Amén. Bueno, nosotros somos justificados delante de Dios. Por Dios, y es un término legal que tiene que ver como cuando empiezan los tribunales de justicia. Una persona sale libre, lo podemos justificar. Nosotros recibimos, por medio de la sacrificio de la cruz, la justicia que imputó Dios Cristo, la imputó en nosotros. Si el Señor nos dice que somos justificados, porque ya tenemos una posición delante de Dios que nadie nos la puede quitar. Yo hago mucha relación entre la justificación y la salvación, porque estamos posicionalmente ya salvos. Y justificación es que el Señor nos declara libres delante de Dios, para la gloria de su nombre. Amén. Así es sencillo. Sencillo. Hermano Andrés. Y eso no queda ahí. Quedamos libres, pero estaba la doble imputación que Cristo nos da su vida aquí en la tierra, que como cordero inmolado vivió sin pecado desde, como dice su vez, desde la cuna hasta la muerte. Esa santidad que él vive en su esencia nos la da, razón por la cual está ligada a la salvación, que no solo venció al pecado con la muerte, no solo se cumplió la condena de ser libre, sino que también me da su santidad, y ahí que Dios mismo me ve a mí santo en Cristo por la fe que tengo en Él. Y es lo único que nos pide, fe y, lógico, arrepentimiento, que es la aceptación de todo eso, esa obra maravillosa que Cristo vivió por mí. Entonces, ya hermano, puedo pedir. Y que llevó nuestros pecados. ¿Y qué? Llevó nuestros pecados. Amén. ¿Qué es entonces justificación? Y eso quiero que quede claro, porque las preguntas que siguen son respecto a eso. O sea, ¿por qué no puede, por ejemplo, por qué no pueden justificarme ante Dios las buenas obras? Ok, son respecto a la justificación, pero las preguntas asumen que ya sabemos qué es justificación. Porque entonces no entendemos la pregunta ni vamos a entender la respuesta, ¿verdad? Con respecto a lo que ustedes han dicho, yo elaboré esta respuesta. Esta es mi respuesta ya un poco más amplia y obviamente tuve el tiempo y todo, reflexionar y ponerla por escrito. Yo les recomiendo que hagan ese ejercicio, elabórenla en escrito, redáctenla, ¿verdad? Les queda de tarea, a conciencia. ¿Qué es entonces la justificación? Dios, quien es santo y justo, por pura gracia y misericordia, declara a pecadores injustos justos. Es decir, los declara legalmente sin culpa, inocentes
Y todo eso es posible por los méritos de Jesucristo, quien vivió la vida que ellos no podían vivir y quien además pagó la deuda que tenían contra Dios por causa de sus pecados en la cruz. Deuda la cual ellos nunca hubiesen logrado pagar jamás. El pecador es declarado justo cuando confía únicamente en Jesús para la salvación de su alma. Esta justificación ocurre únicamente una vez y para siempre en el creyente, de manera que nunca será ni más ni menos justificado. Es decir, su salvación es segura todo el tiempo. Cuando se comprende bien la justificación, esto trae abajo un montón de herejías o falsas doctrinas, que la salvación es por obras, que se pierde. Si usted entiende bien la justificación y tiene dudas en que su salvación se pierde, más bien, si entiende bien la justificación, ya no tendrá dudas en que su salvación se podría perder. Porque hay algo que quiero que quede claro, que se abordó ya Socho, pero muy encimita, es que la justificación es diferente a la santificación. Ahora aquí quiero dejarlos reflexionar. ¿En qué es diferente la justificación de la santificación? ¿Cuál es el hermano Francisco? La justificación de Dios. No podemos justificar. Y la santidad es de Dios también, pero responsabilidad de buscar. Ajá, amén. Hermano Olger, luego hermano Andrés y luego el pastor. Ajá. La justificación es una obra que en los libros se dice monergística. Monergística significa que es solo de Dios. Okay. Viene de Él. Mientras que la santificación es sinergística, es decir, actúa el Espíritu Santo en nosotros y nosotros contribuimos en el sentido de que somos responsables. Entonces, la justificación es para siempre, la santificación es un proceso a lo largo de nuestra vida. Andrés. Las dos son obras completas de Dios. Ya dijimos que justificación, ya estamos siendo amigos o reconciliados. Hijos. Ajá, Dios. reconciliados, hijos. Él nos da su Espíritu Santo y es ahí donde el Espíritu Santo inicia una obra del querer por el hacer. Para nosotros es la lucha, inicia como cristianos en saber que tenemos una parte espiritual y una parte de la naturaleza carnal, el cual va a estar en lucha, y esa lucha significa una responsabilidad de acuerdo a esos avisos de conciencia y manifestaciones del Espíritu en querernos arrastrados, en llevarnos a una santidad. Para nosotros ahí está lo que es que pecamos y nos da una cosa rara, asco, vergüenza, padecimiento de amor, inconformidad porque siento que estoy contrictando la parte del Espíritu, me siento mal y de ahí que inicia una santificación progresiva y ojalá se convierta el día que muramos, ojalá no, o sea, la vamos a olvidar el día que muramos porque ya no va a haber lucha. Amén. Pero prácticamente la bendición de fe es el creer que la buena obra o obra santa Dios la inició y Él mismo la va a terminar. Amén. Entonces, cuando pecamos, debemos entregarnos a toda esa armadura y herramienta que el Señor nos da en recordar lo que significa ser un cristiano para poder vivir sin remordimiento y más bien una actitud guerrera de voluntad para desear nuestro anhelo interno que es ser santos. Amén. Como Dios nos pide. Amén. Pastor. Una de las diferencias, entonces, que la justificación es un evento, una vez para siempre. Amén. Ese es uno de los puntos que yo quería llegar, que se resume en lo que han dicho. Exactamente, la justificación se da una sola vez y para siempre. Como usando el ejemplo del hermano Olger. Usted salió libre del juicio. Ya es libre, ¿verdad? Y el juez, digamos que el juez te dice, pórtese bien, eres libre, pero pórtese bien.
El portarse bien es algo constante. Es igual, digamos, cuando somos salvos, ya Dios nos justificó una vez y por todas, para siempre, ya sos justo, ya Dios te ve sin culpa y te ve con la justicia de Cristo revestido de la justicia de Jesús. Y ya también eres santo. De hecho, nunca se han preguntado por qué en las cartas a los cristianos no se les llama discípulos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, pero en las cartas no le dice Pablo a los discípulos que están en Éfeso, ¿cómo les llama? Santos. No les llama discípulos, le llama santos, ¿verdad? Porque ya somos santos. Ahora está esa santidad posicional y está la santidad progresiva, que es la que decía el hermano Francisco, y han elaborado las respuestas. Estamos entonces en un proceso de santidad progresiva, donde estamos percibidos, ya estamos conscientes de que está en una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Entonces yo ahora tengo lucha y ahora sé que tengo luchas. Mis luchas están ahí, yo las tengo conscientes y trabajo en apoyo y con la gracia del Espíritu Santo para vencer la carne, ¿verdad? Hermano pastor y luego hermano Andrés. Comentario sobre esa progresión de santidad. Aquel pasaje de Romanos 12:2, cuando dice, no somos promesas de siglos, sino transformados. Esa palabra transformados es una renovación. O sea, el texto no está diciendo ustedes transformense, lo que está diciendo ustedes déjense transformar por la renovación de vuestro pensamiento. O sea que esa parte de la santificación es un proceso. Dios obrando de nosotros. Amén. Bellísimo, hermano. Para reforzar todo lo que decía el hermano pastor, en ese proceso, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que muchas veces uno estando en Cristo no se la cree. Vamos a ver la batalla de la fe. Estaba viendo una anécdota con mi hermano pastor, decía que una señora de 73 años fue a consultoría, era nacida de nuevo hace mucho tiempo, y empezó a decir que ella se sentía incómoda y culpable. Ya se santificada en un proceso, porque había vivido con esa culpabilidad de que se había hecho los abortos cuando fue joven. Y entonces ella se sentía culpable y con vergüenza delante de Dios. Entonces, eso lo leí en un librito de Miguel Núñez. Y él dice que esa mujer no había comprendido el rol de la cruz. Nosotros no comprendemos a veces el rol de ese proceso de santificación progresiva. El rol de la cruz es que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. No tuvimos una culpabilidad, pero esa declaración en el tema del acusador. Es decir, ellos viven a los hermanos que cuando nos reunimos, jueves, oración, que nosotros los cristianos vivimos con un terreno enemigo, que lo vienes atado, ya Cristo está reinando en el vino, nosotros somos extraños, estamos en una guerra, no es con sangre y carne, constantemente, entonces tenemos que equilibrar esas fuerzas en Cristo Jesús y ponerlo a la armadura. Entonces la conclusión es, somos santificados todos los días, sí es cierto, no nos sentamos culpables, aunque el mundo nos juzgue y la gente ya fuimos perdonados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo cuesta quitarse ese pacto? Entonces, entendemos la obra de la cruz que hizo Jesús, porque la justificación y la santificación son parte de la obra de Jesús. Amén. Uno chiquitito, pero para avanzar porque ya se me va Creo que lo más pasando el tiempo. valioso uno de los incentivos de vivir el haber nacido de nuevo es creer lo que vos están diciendo, de esa obra tan maravillosa de que los pecados están tan lejos como del este del oeste, pero uno en su mentalidad finita no puede entender que ya nos perdonó hasta los que iba a ser, y Él está dentro de mí, y Él me conoce, y Él ya sabe que voy a pecar. Entonces, lo que resta en mí es humillarme y aceptarme qué tan bajo soy. Y ni siquiera tener como un orgullo que no logro agarrarlo a Él y decirle, Señor, es tu gracia, es tu misericordia la que me hace vivir día a día en ese proceso de santificación.
Y a uno le cuesta tanto llegar a entender eso, porque siempre fuimos criados en que pórtese bien, y luego confite, pórtese bien, igual sí, pórtese bien, y puede ir de vacaciones, en que nos tenemos que ganar algo. Ese es el problema de cualquier creyente que trae una cuestión romana de que es por obras. Ajá. Y no Exacto. Y ahí nos vamos entonces a meter entonces ahora sí con el catecismo, quedando claros entonces que lo que es justificación y recordando entonces que es justificación. Ahora, avancemos entonces. Pregunta 62. ¿Por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque sea una parte, aunque sea un poquito? Como diciendo la pregunta, pero Dios, aunque sea yo acoto un poquito, aunque sea yo pongo un poquito, yo quiero ser partícipe, yo quiero en cierta forma tener un mérito para entrar al cielo. ¿Por qué no es así? Respuesta: porque es necesario que aquella justicia que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea perfectamente cumplida y de todo punto conforme a la ley divina. Y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas del pecado. Empecemos de atrás para adelante con la respuesta, por favor. ¿Por qué nuestras obras, aun las que usted diga, wow, hoy esta obra delante de Dios, qué manera? Piensa en alguna obra que un ser humano pueda hacer. ¿Qué es la obra que el ser humano más se llena de orgullo? La caridad, ayudar a un pobre. Tal vez ayer conversaba con una persona en el parque y la persona tenía una cuestión rara porque en ciertas partes de su narrativa expresaba humildad y reconocimiento de su pecado, pero en otras partes como autojusticia. Entonces, esos destellos de autojusticia que él manifestaba, él decía, viera que, bueno, él me comentaba que él la está pasando mal, es un adulto mayor y ahí me contó toda la historia. Y una parte me decía que él cuando ve a un pobre, él trata de darle, aunque el necesitado es él. Son estas cosas que el hombre hace que, aunque él está necesitado, a veces le da a los pobres, aunque el necesitado es él. Son en esas partes de obras que el hombre se siente, wow, yo soy buena persona, ve, Dios se agrada de mí por eso lindo que hice. En el corazón del hombre eso es lo que pasa. Para que una obra sea agradable a Dios, lo digo ya Socho, el corazón tiene que ser un corazón adecuado. Y para que sea un corazón adecuado, Dios tiene que darlo. Dios tiene que quitar ese corazón de piedra y dar un corazón de carne. No una obra para justificación. Y luego tiene que ser con la intención adecuada también. Y la intención tiene que ser para la gloria de Dios. Y una obra que se haga para la gloria de Dios no hay jactancia. Usted no lo hace pública, usted se queda calladito. Es lo que decía Jesús, cuando haces algo que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Entonces lo hace callado. ¿Verdad? Fue para la gloria de Dios. No, que te lleve la gloria a Dios. Yo soy, si ves algo, como dijo algo, si ves pecados en mí, sí, ese soy yo. Si ves algo bueno en mí, ese es Cristo. ¿Verdad? Como dijo alguien. Entonces, aún las mejores y nuestras buenas obras, aún las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Ahora bien, aún nuestras obras, hermanos, aún nosotros los regenerados, esas obras son imperfectas. Decía el hermano Núñez en una predicación, me quedó grabado eso, él decía, si Dios hiciese un escrutinio aún en mí, acá en este momento en el púlpito, Dios va a hallar pecado. Entonces aún nuestras obras, humanamente hablando, son imperfectas. Ahora Dios se agrada porque ve a Jesús en nosotros. De otra manera no habría cosa buena. Entonces, para ser declarados legalmente inocentes delante de Dios en el día del juicio final, no hay obra humana que valga. Ningún ser humano será declarado por sus obras, sus propias obras. ¿Y de dónde agarra eso, hermano? Bueno, Gálatas 3:10, leámoslo.
Está en la pantalla. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todo aquel que piense que se va a presentar inocente en el día del juicio, pensando que obedece la ley, o sea, ama a Dios con todo su corazón, con toda alma, con todo su cuerpo, cada microsegundo de su vida, y al prójimo como a sí mismo, desde que nació hasta que le echaron tierra, esa es la persona que piensa que la salvación es por obras, o que puede o fue más obras. Es imposible amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente cada microsegundo de nuestra vida. ¿Usted dudó? ¿Usted pensó en cuánto iba a hacer el pago del bus? Ya te olvidaste de Dios. O sea, es imposible. Eso se va a cumplir en la eternidad cuando entremos ahí. Por ahora nos esforzamos para que Dios tome nuestros pensamientos, tome nuestro corazón. ¿Cómo? Aplicando el texto que el hermano leyó, Romanos capítulo 12. Entonces, ¿qué más? Algo terrible pasa para el que piensa que la salvación es por obras. ¿Qué dice el texto? ¿Está bajo qué? Bajo bendición. Maldición. ¿Y quién? ¿Maldición de quién? La maldición de la suegra, la maldición del vecino. De nada más y nada menos que Dios. Todo aquel que piense que se está salvando por obras, en lugar de estar bendito, está maldito. Una vez una persona familiar en la sangre tuvo un día fatal, horrible. Iba en la mañana trabajando, el carro le derrapó y gracias a Dios literalmente no tuvo un accidente fatal, pero ahí quedó el carro varado y iba para el trabajo. La misma mañana, casi que en el mismo momento, le llama a la esposa, mi carro se está incendiando. O sea, la esposa también tiene un carrito y se le estaba incendiando. Se le quemó el carro a ella y a él se le varó. Y nos comentó. Yo en amor le dije, ¿qué esperabas? Si estás bajo maldición. Así se lo dije, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque piensas que haciendo obras puedes salvarte. Todo aquel que piense que haciendo obras se puede salvar está bajo la maldición de Dios. Esos son trompetas de Dios diciéndole, vea, arrepiéntase y vuélvase a Jesús. Entonces, es una palabra fuerte. A veces decimos de acá del púlpito los predicadores, tonto, estúpido o idiota. Eso no se compara con la palabra maldición. Eso no se compara a la palabra. Y Dios lo dice. Dios le está diciendo al hombre, si usted piensa que se está salvando por obras, estás bajo mi maldición. Y si sigues así, te envío lago de fuego y azufre cuando vengas acá y entremos a cuenta. Porque ninguna de tus obras te va a justificar, absolutamente ninguna. Todas, como dice el profeta, y ahorita lo vamos a leer, son trapos de inmundicia. Ahorita lo vamos a leer. Sigue diciendo el texto, porque escrito está, o sea, ya Dios lo dijo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios le está diciendo a Israel dos cosas, que si no se sujetan a su ley, serán malditos. Y en segundo lugar, le está diciendo que no van a poder, porque el fin de la ley es que el hombre se dé cuenta cuán miserable pecador es. En eso sí recapacitó el Señor de ayer. Tuve una situación muy jocosa con él porque el parque estaba lleno. Historia larga corta, pasa una muchacha muy atractiva. Yo la vi venir, él y yo estamos hablando así, ¿verdad? Y entonces yo la vi venir de allá, pero él no la vio. Yo seguí hablando con él. Cuando ella ya pasó por acá, él se que le quedó viendo de arriba abajo con unos ojotes así. Y él sabía que yo estaba viéndolo a él. Y él me dijo, perdón. Él me dice, perdón, es que tengo 76 años y no tengo esposa. Le hago yo, no, vea. Dios dejó que esto sucediera. ¿Sabe qué? Para que usted se dé cuenta cuán miserable pecador sos. Porque ya habíamos hablado que el hombre es adúltero de corazón. ¿Ves cuán pecadores somos? Ese es el fin de la ley. Que nos demos cuenta cuán miserables pecadores somos. Entonces, ese es el problema de los judíos. Quisieron ser salvos por la ley. Se olvidaron que era por fe. Se olvidaron de la gracia que encontraban en el tabernáculo, que todo apuntaba hacia Cristo. Ahora, ¿qué pasa entonces?
Bueno, que Cristo, aquí, perdón, Pablo está citando Deuteronomio 27, 26, que dice, ahí está la confirmación de lo que viene citando Pablo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y todo el pueblo dijo amén. Ahí está diciendo Dios, si no hacen, si no cumplen con los mandamientos, son malditos. Ellos debían abrazar esto por fe, la justicia por fe dada en el Mesías que iba a llegar, ilustrada en el tabernáculo, ilustrada en muchos acontecimientos del Antiguo Testamento que ellos no lograron ver. Ellos seguían pensando que era ley, ley, ley. ¿Y en qué acabaron? Siendo legalistas, escribiendo la tradición, y por ahí va el sermón de hoy, para hacer más reglas para que pudieran cumplir esas reglas. Se olvidaron de qué se trataba. Ahora bien, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, oiga el término, o sea, estamos hablando de justificación. O sea, mi justicia, mis obras, como trapo de inmundicia. ¿Alguien recuerda qué quiere decir el trapo de inmundicia en el contexto histórico? Ajá. Un trapo de... Ajá, hermano pastor. Ese término se usaba para dos cosas. Para aquellos trapos que se ponían encima de la lepra y que evaporaban pus. O también se usaba para referirse a las toallas sanitarias de aquel momento, que eran trapos que usaban las mujeres en su periodo. Exacto. Voy a decirlo por acá para que quede bien en la grabación. Los trapos de inmundicia, entonces, eran trapos que los leprosos usaban para cuando tenían pus. Entonces limpiaban un poco la pus. O sea, imagínense agarrar esos trapos. Y segundo, también lo usaba la mujer cuando estaba en el periodo. Usaban unos trapos con el periodo, lo que hoy conocemos como toallas sanitarias para las mujeres. Resulta que entonces Dios está usando este vocabulario. O sea, le está diciendo a las personas, ustedes piensan que pueden ser salvos por obra, ustedes piensan que son buenos, sus obras para mí son como toallas sanitarias de las mujeres. Así está hablándole Dios al pueblo. Hermanos, de verdad a mí me duele escuchar un evangelio light, de verdad. ¿Sabe qué necesita el hombre, hermanos? Que le hablemos como Dios habla. Que te está salvando por obras, sos un maldito. Pero es que mis obras aquí, bueno, Dios te ve esas obras como una toalla sanitaria de la mujer. ¿Pero por qué me habla así? No, yo no soy, es Dios, léalo. Ahí está. Dios mismo, quien hizo todas las cosas, a quien usted va a enfrentar en el día del juicio, habla así. Y es por amor, para que te vuelvas a Él, para que veas a Cristo y la belleza de Cristo. Por eso Dios quiere que usted también vea la inmundicia de usted. Cuando evangelizamos, ayer el hermano Andrés y yo hablamos de esto, yo le explico a las personas, te lo pongo en ese sentido. Porque Adán pecó. Todos nosotros los seres humanos venimos con ropas, ¿verdad? Imagínense que nacemos con ropa, pero esa ropa ya viene manchada por el pecado. Entonces ya venimos con ropas manchadas. Ya nuestra ropa en sí viene como un trapo de inmundicia. Y nosotros los seres humanos lo que hacemos es seguirla manchando con nuestros pecados, ¿verdad? Y alguien dirá, pero yo la puedo lavar. Pero yo con mis obras puedo quitar las manchas. Bueno, eso es lo que dice Jeremías en 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Eso está diciendo el profeta, aunque usted se lave. No hay nada, no hay jabón, no hay nada que te quite las culpas. Pero si oye, confieso mis pecados con el sacerdote, no, eso no quita, eso Dios no perdona los pecados así. Ni con sote, nada de eso. Entonces, Cristo, por otro lado, Él viene sin esa mancha de Adán, sus ropas son limpias y Él las mantiene limpias durante todo su peregrinaje. Y Él fue tentado, sí, como usted y como yo, pero Él nunca pecó. Y esas ropas limpias, si pones tu fe en Jesús, ¿sabes qué pasa? La ropa limpia de Jesús, Dios te las pone a usted, te viste de gala.
Esos son los vestiduras de blanco que habla el Apocalipsis, que la iglesia ya es vestida con esas vestiduras. Para terminar la idea, las ropas tuyas sucias, por otro lado, y eso es lo maravilloso, Cristo se las puso. Cristo no te dejó desnudo, te quitó las ropas sucias y te puso las de él, pero las ropas de él se las puso sobre él para que Dios lo viera entonces como un maldito y lo castigara en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él, siendo bendito, se hizo maldito para que nosotros, que éramos malditos, pudiésemos ser benditos en él. Hermano Jorge. Muy bonito las vestiduras, hermano. Pero recordemos que también nosotros, que es que estás explicando muy claro, no hacemos obras para salvación. Pero como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, y eso es lo que vamos a la gente cuando bautizamos, que ellos están haciendo buenas obras, se sienten buenos delante de estándares de los hombres. Pero no, eso no, el Señor no lo ve, no lo contabiliza. Como estás explicando muy bien, sino que más bien eso lo puede funcionar. Y él cambia los ropajes. Eso me trajo a, cuando estaba hablando, me trajo a la memoria, que ahora que nosotros somos salvos en Cristo Jesús, dice Isaías así rápidamente, 3:3, Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, estaba lleno de pecado, sucio. Y Josué y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de carne. Eso es bellísimo. Y era Satanás el acusador ahí, ¿verdad? Se está ahí sirviendo. ¿verdad? Bellísimo ese texto. Avancemos porque se me va yendo el tiempo, porque a eso vamos, a lo de las obras. Este domingo de hoy abarca, una vez abordado lo que es justificación, ahora aborda posibles preguntas, ¿verdad? O cuestiones ahí, pero ¿mis obras qué entonces? Bueno, dice la pregunta 63. ¿Cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada si Dios promete remunerarlas en la vida presente y en la venidera? Porque eso es cierto, ¿verdad? Usted lee Apocalipsis y dice el que venciere recibirá la corona de vida. Hay promesas para vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios promete darnos coronas, ¿verdad? Estar más cerca de Él? Pablo en una ocasión dice, Dios le conceda estar cerca de Él. ¿Cómo es posible que eso no acote para mi salvación? Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado, si es que alguien llega a hacer todo lo que ha sido ordenado todos los días, a cada instante, decid, ¿cómo hay que decir? Siervos útiles somos, wow, el Señor me necesita, soy útil para el Señor. ¿Qué haría el Señor sin mí? Si yo no hubiera ido ayer a evangelizar, ese Señor se pierde. ¿Qué dice ahí? Inútil. ¿Se acuerda de David? Yo le decía, hermano, dígame, siervo inútil. Y David me decía, ¿cómo le hace que usted es un inútil? Díganos, siervos inútiles. Somos siervos inútiles. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, hasta ahí llegamos. ¿Cierto o no? No nos tenemos que estar motivando, hermanos. Hermanos, no se olviden de la alacena. Traigan víveres. Hermanos, vean las finanzas. Ofrendemos. Hermanos, hay que evangelizar. Vamos. Hay que estar Dios mismo a través de las predicaciones. Recuerda primero al predicador y luego el predicador ya con todo recordado y refrescado viene y lo refresca a la iglesia. Lo que hay que hacer. Muchas veces en la primera iglesia bautista donde yo me congregué, después de haber nacido de nuevo, ahí caracterizaba un tema durante el año. Ganar almas, evangelizar, ganar almas, evangelizar. De los domingos del año, ¿cuántos domingos tiene el año? Bueno, 52, ¿verdad? Por ahí, 52. Yo podía decir que unos 36 domingos, sin mentir, sin exagerar, era sobre eso.
Y eso me lo trae ahorita a la memoria Dios, porque entonces, y aún así no íbamos, aún así no lo hacíamos. Había que organizarnos y todo, y aún así no lo hacíamos. El ser humano necesita que recordemos las cosas. Entonces, porque se nos olvidan, y cuando no las olvidan, cuando nos olvidamos no las hacemos, y cuando las hacemos, entonces podemos decir siervos inútiles somos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada si Dios promete remunerarlas en la vida presente? Respuesta, esta remuneración no se da por merecimiento, es por gracia. Porque yo no me lo merezco. La Biblia dice, si usted lo hace, no, usted es un inútil. Apenas lo que te estoy mandando a hacer, eso hiciste. Sin embargo, Dios nos va a dar reconocimientos y es por pura gracia. Y gracia es favor inmerecido. No nos merecemos porque somos inútiles, ¿verdad? Dice también Efesios 2, 8 a 9, esa cita no está en la pantalla, pero ustedes se la saben de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El artículo esto en griego quiere decir lo que está atrás, que la gracia, la salvación y la fe. Todo ese paquete de salvación, el hombre no se lo merece. Esto no es de ustedes, eso es un regalo de Dios. Entonces no inventes que cualquier obra que usted haga merece una remuneración por parte de Dios. No es así. Pregunta 64. Pero esta doctrina no hace a los hombres negligentes e impíos. Bueno, si usted, cuidado con el neocalvinismo. ¿Qué dice el neocalvinismo? Una de sus doctrinas es, ya Dios eligió, ya Dios propició, ya Dios orquestó la salvación de los elegidos y van a venir a la salvación sí o sí. Así que relajémonos. La gran comisión está ahí, pero relajémonos. Nosotros hagamos iglesia y Dios traerá a los elegidos de una forma u otra. Herejía, mentira, eso es una verdad a medias. Eso no es lo que Dios manda. Dios no mandó a la iglesia a ser perezosa y negligente con la gran comisión. Si usted no está ejerciendo la gran comisión, usted está siendo un perezoso y negligente y más que inútil. Hermano David. El Señor dice que, lo mismo día ustedes lo dijeron, el Señor dice que los pies de los que llevan palabras son hermosos. Ahora hermosos son los pies de los que van a repartir el evangelio. Dice usted, bueno, esa parte no la conozco mucho, es el evangelismo, pero yo lo digo. Sí. Y en eso a veces, yo me acuerdo otra vez el pastor que yo tenía, bautista, nunca, o sea, en la iglesia donde yo iba, nunca se habló de las doctrinas de la gracia ni nada de esto. Lo único que se habló del calvinismo, y yo lo recuerdo muy bien, el hermano pastor lo que me dijo fue, hermano, tenga cuidado, porque esas doctrinas pueden inclinar a la gente a relajarse y no evangelizar. Y cuidado, si usted en su conducta está relajado y no está evangelizando, porque Dios nos mandó a ser discípulos, nos mandó a ir. Esa palabra ir es mientras usted va a la pulpe, mientras usted fue al ICE, mientras usted fue a trabajar, en su vida cotidiana evangelice, comparta el evangelio. En redes sociales, hoy está facilísimo, redes sociales, comparta. Es un imperativo. Ahora bien, pero esta doctrina no hace a los hombres negligentes e impíos. Respuesta, no, porque es imposible que no produzca frutos de gratitud los que por la fe verdadera han sido injertados en Cristo. Vaya la oración de la respuesta. Es imposible que no produzca frutos de gratitud. ¿Por qué hacemos esto? No es para ganarnos el favor de Dios, aunque todos llevamos a veces un católico romano adentro que nos dice, cuando nos portamos bien, como lo habló el pastor en una predicación, hoy sí, wow, hoy me levanté a ayunar, oré, pasé leyendo la Biblia, oré la Biblia, salí a evangelizar, vine, oré otra vez, hoy sí es cierto que Dios bendíceme. Todos llevamos un católico romano, o por el otro lado, hoy resbalé, hoy caí en un pecado, ya Dios no me ama, no me acerco a Dios en oración, ¿verdad? Otro católico romano.
Entonces, de eso no se trata. El que ha sido salvado y regenerado va a dar fruto por agradecimiento a su Señor. Va a seguir a Cristo, hermano pastor. Pienso yo que una de las cosas que nos pasa, que hemos perdido ese asombro y ese primer amor. Yo recuerdo cuando Dios me salvó, a mí había unas ganas y un deseo de decirle a todo el mundo que Cristo pueda cambiar su vida para que ellos experimentaran lo mismo que yo estaba experimentando. Pero luego eso nos enfriamos por un montón de cosas, ¿verdad? Esclerosis espiritual. Pueden reflexionar en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿verdad? Porque por otro lado, no quiere decir que si nos llenamos de actividades estamos amando al Señor. Pero bueno, el punto de la respuesta es que no nos quedamos infructíferos. Todo árbol que el Señor planta, o en el caso de los gentiles injerta, va a dar fruto. Va a dar fruto. Porque la raíz es Cristo y nos nutrimos de Cristo. Si alguien está en Cristo, se nutre de esa raíz y ese, ¿cómo se llama lo que alimenta? La savia. La sábila o la savia. Savia, así está el hermano agricultor, savia. Savia, bueno, ese árbol va a dar fruto. Ese árbol da fruto porque da fruto. Por eso decimos a las personas, yo quiero ser miembro de su iglesia, ok, vamos a ver si usted está injertado en la savia. Vamos a ver sus frutos. Pero sí lo estoy, sí, pero vamos a ver sus frutos. Yo pues sí, está bien, y solo usted sabe si lo está. Nosotros no sabemos si está. Nosotros podemos ver los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y que ocupamos conocerte. Jesús lo dijo, por sus frutos. Entonces, el punto es que no, o sea, nosotros los que creemos en la justificación por la fe, no es, y a veces nos confunden con esas falsas doctrinas que dicen salvos por siempre salvos. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa herejía? Salvos por siempre salvos. Ustedes son los que creen que la salvación es por gracia y por fe sin obras y andan su vida viviéndolas como les da la gana. No, no somos de esos. Predicamos contra el pecado, acusamos que el pecado ofende a Dios, nos esforzamos y predicamos la santidad. Y incluso como iglesia aplicamos disciplina al que no se arrepiente, no al que no peca, al que no se quiere arrepentir, que es diferente. Ahora, algunos dicen, es que ustedes usan Efesios 2, 8 y 9, pero se olvidan del 10. El 10 dice de Efesios 2, porque somos hechura suya. Ok, el verso dice que somos hechura, o sea, Cristo nos hizo. Hay una nueva creación. Y nos creó en Cristo, y hay una palabra muy importante acá, que es para buenas obras. Dios no nos hizo o nos regeneró o nos salvó a causa de las buenas obras. Y si fuese así, del texto diría por buenas obras. Por sus buenas obras, Cristo los hizo una criatura. No dice por, dice para. Yo te hice para esto. El que hizo ese celular fue para hacer llamadas en sus inicios. Ahora es para todo. Ahí tenemos para usar el radio, para usar el teléfono, para usar la alarma, para usar la cámara. Casi que todo está en el teléfono. Eso se hizo para eso, pero no por eso. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el texto. En el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el 10 dice, para buenas obras. Jesús nos salvó. Ahora sí, eres salvo. Brilla en buenas obras. Sé sal en este mundo con las buenas obras. Sé luz con tus buenas obras. Pero no para salvación. Es que Dios, como decía el pastor, nos mueve a hacer esas buenas obras. Dios pone tanto el querer como el hacer por su santa voluntad para que andemos en ellas. Para que andemos en ellas. Es para que Dios nos dice, mira, así es, sigue a Cristo y yo voy a poner en tu vida escenarios donde usted va a tener que elegir, ¿hago esto o no lo hago? Pero Dios quiere que lo hagas. Ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios quiso que hiciéramos hoy? Congregarnos para buenas obras. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y dice sigue diciendo el verso 18, y esto es de Dios, y esto lo ha hecho Dios. Dios es el que nos hace nuevos, porque la gloria es de Él. Hasta aquí la lección de Él, del catecismo, donde cubrimos la cuestión de las obras. Cómo las obras no tienen participación en cuanto a la justificación, sin embargo es un fruto del que dice, yo he sido justificado. Son parte de la santificación progresiva, estas buenas obras que Dios hace para que andemos en ellas. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Perdón, leo Mateo 17, 18, que me quedó por ahí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por eso el texto dice que entonces se quedan sin obra, ¿no? Los árboles malos van a dar malas obras, malos frutos. Nosotros estamos plantados en el buen árbol y vamos a dar buenos frutos. Amén. Oramos. Padre, gracias por la maravillosa forma en que tú nos enseñas y capacitas a través de este maravilloso catecismo que usted dejó para herencia de futuras generaciones, y aquí estamos nosotros disfrutando de esta guía de preguntas que nos llevan a tu palabra para que nosotros extraigamos de tu palabra estas doctrinas y principios hermosos. Gracias porque de una vez y por todas, de una vez y para siempre, ya nos has justificado, ya somos justos, santos delante de ti. Y como hemos hablado, ya nos has santificado por completo en esa santificación posicional al ponernos en Cristo. Ahora, mi Dios, oramos para que como iglesia nos ayudes en buenas obras. Ayúdanos a andar en buenas obras, pero ayúdanos a andar en santidad con esas buenas obras, de tal manera que nosotros no nos jactemos de nada. De tal manera que comprendamos que eres tú quien has orquestado esas buenas obras para que nosotros andemos por ahí y al andar por ahí, auxiliados por tu gracia, podamos darte gloria a ti. Porque esas son las obras que te agradan. Gracias por estas lecciones. Bendice el café, el refrigerio, y oramos para que ahora el culto lo podamos disfrutar al refrescar estas verdades hermosas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, 10:30, tengamos un tiempito un poquito.